El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Buenos días. Salmo 93, versículo número 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Dios, por los siglos y para siempre. Amado Padre, en el nombre bendito de Jesucristo, ruego la dirección de tu Santo Espíritu, que venga a nuestros corazones y hable a nuestras vidas en este tema. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El salmista dijo, la santidad conviene a tu casa. Y ese es nuestro tema. La santidad conviene a nuestra vida. Recordemos que Israel, cuando refería a casa, no solamente se refiere al lugar donde habitaba, sino se refiere a su familia, a sus descendientes. ¿Por qué conviene la santidad a nuestras vidas y a nuestra familia? Bueno, vamos a meditar en esto. En primer lugar, dice la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 12 en adelante. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Vaya, parece que esto es serio. Claramente la Escritura nos señala que la santidad es algo tan importante, tan conveniente, como dijimos al principio, que sin santidad en nuestras vidas no podremos ver al Señor. Entonces es algo sumamente importante. Entonces vamos a poner atención. ¿Por qué es importante? En primer lugar, vamos a hablar un poco sobre la santidad de Dios. Usted debe saber, o quizás ya lo conoce, que tenemos un Dios 3 veces santo. Dijo el profeta Isaías capítulo número 6. Vamos a leerlo. Tuvo una revelación de Dios. Y cuando él tuvo esta revelación, escuchó esto que es importante. Versículo 2. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, escucha, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Tenemos un Dios santo, amados, en absoluta santidad, en todos los sentidos, absoluta pureza, en la cual en él no hay ningún tipo de mal, ni externo ni interno. No hay mentira, no hay ningún tipo de maldad. Tenemos un Dios plenamente santo. Ahora, la santidad de Dios perfecta impide que el ser humano, los cuales somos imperfectos y obviamente sin santidad, no podamos acercarnos a Él. De hecho, la falta de santidad produce que Dios nos rechace. Isaías 59. Vamos a leer versículo número 2. ¿Por qué Dios rechaza a una persona que no vive en santidad? Vamos a ver. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Cuando hablamos de santidad no hablamos no solamente de no pecar, sino es todo un estilo de vida. Nuestro pensamiento, nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón
Amado, el ser humano sería imposible poderse acercar a Dios si no fuera por Jesucristo. No podríamos en ninguna manera, nosotros que somos limitados, como dijese una de nuestras discípulas, partículas de polvo de esta tierra. Amados, no podríamos acercarnos a Dios, mas podemos, y esto es maravilloso, ¿cómo adquirimos de su santidad? ¿Cómo podemos nosotros ser santos? ¿Podemos por nuestro propio esfuerzo? ¿Podemos por nuestra propia capacidad? ¿Podemos por nuestra propia disposición de hacerlo? Creo que no. En primer lugar, esto solo es posible en Cristo. Si usted quiere vivir una vida en santidad, lo primero que debe usted tener en la mente es que no es posible humanamente hablando. Usted y yo necesitamos de nuestro Señor Jesucristo. La primera carta del apóstol Pedro nos habla de esto. Vamos a leer capítulo número 2, versículo número 5. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo 5, dice así: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice el versículo 9: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cómo es que adquirimos la santidad? La adquirimos en Cristo. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, Él nos toma y nos separa. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Escucha, el perdón de pecados. Entonces, al separarnos, el Señor nos ha consagrado como sus sacerdotes para que le sirvamos, para que seamos útiles mientras estamos en este cuerpo limitado, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Entonces el primer paso es que usted y yo recibimos a Cristo. Cuando recibimos a Cristo, nos convertimos en una nación santa, consagrada para Dios. No que no haya error, sino que hemos sido separados por Dios y nuestros pecados han sido en Él perdonados. Ahora, Efesios capítulo número 1, vamos a leer también esta parte. Efesios capítulo número 1, versículo del 3 al 7, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser, atención, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gloria. Nos ha hecho sus hijos, somos sus hijos y hemos sido consagrados. Hemos sido separados de la autoridad de las tinieblas. Nuestra mente está siendo renovada. Nuestro cuerpo ha sido santificado para Dios. Entonces, somos llamados a vivir una vida consagrada para Dios, santificada. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento, parte de su vestimenta es que tenían una lámina de oro en la frente, la cual decía: Santidad a Jehová. ¿Por qué en la frente? ¿Por qué no la tenían en el pecho o en un brazo? Bueno, yo creo que Dios definitivamente quería que ellos pudieran recordar, cuando su rostro fuera reflejado,
que habían sido llamados a ser santos en toda su manera de vivir. Por esa razón, no perdamos nuestra santidad que Dios nos ha dado, la santidad a la cual hemos sido llamados a vivir en Cristo Jesús. ¿Sabía usted que hemos sido llamados a vivir en santidad? No se entristezca, como si fuera usted a ir a un convento o a un monasterio. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Note esto. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hemos sido llamados a vivir una vida en santidad. Y para poder hacer esto, vuelvo a repetir, no es algo que usted y yo podamos hacer humanamente hablando, pero con la gracia de Dios, con la ayuda de Dios, es posible. Note usted lo siguiente. En primer lugar, los pasos que tenemos que dar son despojarnos del viejo hombre. Nos despojamos del viejo hombre que está viciado. Efesios capítulo número 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Cuando estamos decidiendo vivir una vida consagrada para Dios en santidad, tenemos fuertemente, forzosamente, que despojarnos del viejo hombre, tirarlo, desecharlo, renunciar a él. ¿Podíamos hacerlo esto antes? No podíamos. Mas cuando viene la mano de Dios sobre nosotros, podemos. Entonces nos unimos a Cristo. Nos despojamos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y nos renovamos en el espíritu de nuestra mente. Amén. Renovamos nuestra forma de pensar y de actuar. Romanos 12, versículo 1 y 2 nos habla de esto. Romanos 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces voluntariamente nos presentamos delante de Dios, presentamos nuestras vidas y decidimos que Dios a través de su palabra cambie nuestra manera de pensar. Como leímos en Efesios, despojamos nuestras vidas al viejo hombre. No podemos ser por nosotros mismos. Requerimos estar en Cristo, y cuando usted y yo clamamos a Dios, Él nos mantiene en una vida de santidad. Voluntariamente podemos permanecer. Y cuando usted y yo cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos nuestra manera de actuar, cambiamos nuestra manera de vivir. Y eso es bueno. Muy bien, el tiempo se agotó. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre bendito de Jesucristo te ruego que cada uno de nosotros medite y tome la decisión de vivir en santidad. Señor, sabemos y entendemos que no es en nuestra propia fuerza que podemos ser santos.
Hemos sido consagrados por ti y hemos sido separados de este mundo y hemos sido puestos delante de tu presencia por la sangre bendita de Jesucristo. Ayúdanos a permanecer en ello. Ayúdanos a permanecer separados del mal. Gracias, Dios, porque nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo hombre creado en la justicia y santidad de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le siga bendiciendo, hermano. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.